Saludos a todos. Nos encontramos en este momento en el departamento de Bolívar junto con varios pastores que estamos aquí comprometidos con la presidencia del doctor Iván Duque y la vicepresidencia de la doctora Marta Lucía Ramírez, porque los cristianos estamos con Duque, los cristianos con Duque, presidente. El pueblo cristiano, además, en buen momento en la historia, ha despertado y desea tener una participación mucho más activa en la historia y en la sociedad. Quiere ser protagonista de los cambios que nuestra sociedad requiere. Aspira a ser parte de un proyecto que incorpore las fuerzas sociales y ciudadanas que han permanecido invisibilizadas en nuestra democracia. ¿La corrupción, sí o no? ¿Están listos para que derrotemos de una vez por todas esos impuestos asfixiantes, sí o no? ¿Y están listos para que saquemos adelante toda esta agenda social, sí o no? Está conectado con unos intereses políticos y financieros, pero está desconectado de la gente. Reforma tan rara, tan loca, tan sacada de los cabellos, tan desconectada. Qué rudo. Cada vez somos más pobres, cada vez es más difícil sacar adelante un negocio en Colombia. Ustedes han visto un video en el cual yo estoy con Iván Duque y él dice: ¿estaban cansados de esos impuestos asfixiantes, sí o no? ¿Y ahora? Entonces, no solamente se suicidó políticamente él y suicidó a su partido, sino que nos está suicidando a todos los que le hicimos campaña. No sé cómo lo estás viendo tú, que me estás viendo en este momento. Yo estuve ahí montado en tarima con él. Yo estuve ahí. Y cómo me ha afectado a mí ha sido enorme. Enorme, enorme. Hasta mi abuela me ha mentado la madre. Mi abuelita, que me adora, me ha mentado la madre. Mal. Le toca amarme igual, pero... Se abrió en la localidad de Teusaquillo la casa más grande de Latinoamérica para atender a la población LGTBI. El alcalde Gustavo Petro dijo hoy que esta comunidad víctima de discriminación histórica merece que le pidamos perdón. Jennifer Agudelo. En medio de la inauguración del centro LGBTI Sebastián Romero, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le hizo un llamado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Las posiciones del Procurador General de la Nación no le están haciendo bien a la democracia, a la libertad, a la humanidad en Colombia. Y es bueno que él reflexione ante Dios, su Dios, porque creo que es hora de pedir perdón.
Bueno, ingeniero, en caso tal de que usted pase entonces a segunda vuelta, seguramente las personas que no pasen van a querer aliarse con usted. ¿Usted recibiría alianza? Usted ha dicho que la Yo única recibo a la alianza es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les... Bienvenidos a este nuevo capítulo de este estudio que estamos llevando acá. El capítulo de hoy se llama La responsabilidad de los líderes cristianos en la actual hecatombe. En estos días se celebraron precisamente elecciones en Colombia, en mi país, y aunque no voy a ahondar en este estudio sobre ese proceso político de Colombia, les cuento que los resultados pusieron a los colombianos a escoger finalmente para segunda vuelta entre Gustavo Petro, un terrorista indultado, ateo, seguidor de la teología de la liberación, y Rodolfo Hernández, que asegura que va a retiros espirituales católicos, pero que apoya decididamente el aborto, la ideología de género, el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, etcétera, etcétera. El título, lo recuerdo, de este estudio es La responsabilidad de los líderes cristianos y de los cristianos también en la actual hecatombe. Cae como anillo al dedo porque sucede lo siguiente. El razonamiento de muchos cristianos católicos de todas las denominaciones, incluidos los cristianos católicos, por supuesto, es el siguiente. Dicen: yo votaré por Rodolfo Hernández porque no quiero que un exguerrillero sea mi presidente. Y no importa que Rodolfo sea abortista ni pro ideología de género, porque eso es asunto entre él y Dios. Y eso no tiene nada que ver con la realidad política. Eso dicen. Y así piensan millones. Y por eso es que el mundo está como está. Si fuera cierta la afirmación, como veíamos en capítulos anteriores, la afirmación de iglesias y denominaciones de todo tipo, que todo aquel que pretenda tener autoridad tiene que estar bajo autoridad, es una máxima que ellos dicen. Es decir, cada humano que quiera gobernar espiritualmente, entre comillas, a otros humanos, debe estar bajo autoridad espiritual, entre comillas, de otro ser humano. Sería lógico ver si esto concuerda con las escrituras, con el ejemplo de los apóstoles. La pregunta es, ¿dieron los apóstoles ejemplo de esto? ¿Dijeron los apóstoles que la gente tenía que estar sujeta espiritualmente a ellos y que ellos a su vez tenían que estar sujetos a otra autoridad espiritual humana? Miremos, al comienzo de su carta a los Gálatas, Pablo mostró gran empeño en dejar bien claro que su apostolado, que su dirección espiritual no venía de hombres, ni mediante hombres, con mención específica de los apóstoles en Jerusalén. Pablo dio énfasis al hecho de que después de su conversión y en camino a Damasco, no acudió a ninguna fuente de autoridad humana, que es lo que muchos suponen, ¿no? Si Pablo fue y hay unos apóstoles antes que él, Pedro, cabeza de no sé qué, o lo que sea, Pablo no acudió. Dice aquí Gálatas 1, 16 y 17. Dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Leamos los del 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Pablo no fue a Jerusalén a decirles: oiga, me llamó Jesús, ¿será que ustedes me pueden dar el permiso de predicar, de hablar? No. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Eso está muy, muy claro. No fue sino 3 años después, 3 años más tarde, que Pablo viajó a Jerusalén y declara específicamente que entonces, solamente entonces, 3 años después de su conversión, vio a Pedro y a Santiago, pero a ningún otro entre los apóstoles durante su estancia de 15 días en Jerusalén. De modo que
Pablo no estuvo sujeto a ninguna autoridad terrenal, a ninguna. Ninguno de los apóstoles intentó guiarlo hacia lo que debería hacer, o a dónde debería ir, o a dónde debería permanecer, o ni siquiera qué decir. Pablo siempre se dejó guiar por las instrucciones directas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la autoridad legítima de la iglesia. Cuando yo me refiero a iglesia, cuando las escrituras se refieren a iglesia, no habla de denominaciones, sino de todos los creyentes que han aceptado a Cristo. Entonces, Pablo solamente obedeció al Espíritu Santo y nadie, absolutamente nadie, le cuestionó ese llamado. Pablo tampoco pensó, jamás le pasó por la cabeza reconocer una cobertura espiritual como hablan hoy día las iglesias cristianas. Pablo ni siquiera se le pasó por la cabeza pensar en una cobertura espiritual de la iglesia de Jerusalén, donde estaba la mayoría de los apóstoles. Ni tampoco pensó en una especie de autoridad espiritual de la iglesia de Jerusalén sobre otras iglesias. De ninguna manera. Pablo estableció en Antioquía su base, no en Jerusalén, como uno podría suponer. Llevó a cabo viajes misionales, siendo la congregación de Antioquía la que lo enviaba, o sea, era la que levantaba el dinero para irle, no la de Jerusalén. Aunque estaba relativamente próximo a Jerusalén, Antioquía se encuentra en esa zona costera de Siria. Transcurrió un periodo de tiempo muy largo antes de que Pablo estimara oportuno o encontrara la ocasión para volver a aquella ciudad, a Jerusalén. En el capítulo 2 de Gálatas dice: pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, Pablo fue a Jerusalén la primera vez, estuvo 15 días y volvió no por petición de ninguna autoridad, de ninguna cobertura espiritual, terrenal, sino, dice ahí, según la revelación, según una orden directa del Espíritu Santo. Y es que el Nuevo Testamento no reconoce aristocracia o nobleza espiritual, sino que llama santos a todos los creyentes. No existe el reconocimiento de un sacerdocio especial que se distinga entre la gente y sea mediador entre Dios y los legos, el pueblo, las ovejas, sino que únicamente se reconoce al único gran sacerdote, Jesucristo, y claramente se enseña en las Escrituras que ese sacerdocio y ese reinado universal común de los creyentes es el que se debe obedecer. Entonces, con el transcurso del tiempo, la relación de hermandad en la Iglesia de Cristo sufrió una degradación, sufrió una perversión hacia las formas de autoridad que hoy día conocemos y que sea frontalmente exigida o tenuemente sugerida, son totalmente contrarias a la enseñanza neotestamentaria. Lo que nos muestra hoy en día es que las iglesias siguen la doctrina de los Nicolaitas que hemos visto en esta serie, en este estudio. La doctrina de los Nicolaitas que Dios tanto detesta. ¿Por qué se produjo esto sin la oposición de la mayoría de los creyentes? ¿Por qué se permitió que algunas personas, algunos líderes cristianos se colocaran como autoridad sobre los otros creyentes? Fácil. La razón es sencilla, y es que muchas personas, tal vez la mayoría de personas, prefieren delegar en otros la responsabilidad que por derecho les corresponde. Incluso llegan a sentir un cierto orgullo por tener sobre ellos a hombres con poder. Se vanaglorian de estar bajo la autoridad de algún hombre especialmente poderoso o carismático, como Cash Luna, Maldonado, César Castellanos, Benijín, Los Cañas, etcétera, etcétera. Eso es cierto hoy en día, y lo fue entonces. De modo que Pablo escribió lo siguiente a los corintios que se enorgullecían se enorgullecían de hombres que asimismo se presentaban como una especie de superapóstoles, de superespirituales, de cercanos a Cristo, de mediadores, de lo que sea, que no son otra cosa que ministros
del mismo Satanás. Dice 2 Corintios 11, 20, 21, soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os roben, que se engríen, que os abofeteen, para vergüenza vuestra lo digo, como si nos hubiéramos mostrado débiles. Los falsos maestros ejercieron un señorío sobre las conciencias de las personas, eliminaron la libertad de opinión de estos creyentes, los hicieron esclavos de la voluntad de ellos, les quitaron el criterio, les quitaron la responsabilidad y el derecho de consultar directamente las Escrituras. De igual manera, los corintios estaban dejando a un lado su libertad cristiana como si hubieran sido esclavos, como lo menciona aquí el apóstol Pablo. Como dice un comentarista bíblico, los falsos maestros les dieron realmente un trato poco respetuoso, basado en estas cartas a los corintios. Los falsos maestros le dieron realmente un trato poco respetuoso, como si los estuvieran abofeteando. Se desconoce la forma en que eso sucedió, no conocemos las cartas que le llegaron a Pablo desde los corintios, solamente conocemos estas dos, pero probablemente fue mediante sus métodos de ejercer dominio y el desprecio que mostraron por las opiniones y los sentimientos de los cristianos de Corinto. Así que nosotros vemos que incluso durante el ministerio de los apóstoles de Cristo, algunas personas empezaron a considerar que fueran los hombres nombrados por otros hombres quienes ostentaran gran parte de la responsabilidad que le corresponde a la persona individual. Y esto fue lo que condenó Pablo. Recordemos incluso que cuando Judas traiciona a Jesús, quedó el puesto vacante, eran 12, quedó vacante entre comillas, y los mismos apóstoles por su cuenta propia, sin pedir autorización al Espíritu Santo, nombraron su reemplazo, que era Matías. Obviamente Jesús tenía otros planes y es el que nombra directamente a Pablo. Obviamente los apóstoles fueron nombrados directamente por Jesús, o sea, los 12 fueron nombrados por Jesús y esa es una condición de ser un apóstol. Ninguna otra persona, ni ninguna organización, ni nadie puede nombrar apóstoles para que vayan allá sin la autorización y nombramiento directo de Jesús, y él solamente nombró 12. Después, poco tiempo después, se fue instando con bastante énfasis a los cristianos del periodo posapostólico a que creyeran que la manera de permanecer en gracia de Dios era sencillamente permanecer sumiso, obediente y en conformidad con el superintendente, con el obispo, con el pastor, o llámenlo como quieran, cualquier líder de la congregación. Estos hombres que alegaban, todavía lo hacen, representar a Dios y a Cristo, deberían ser depositarios de la confianza de los demás y deberían ser seguidos al igual que se debía confiar y seguir a los apóstoles, ¿sí? De la misma manera que se debería confiar, decían ellos, que se debería confiar en el propio Jesucristo y seguirle a Él. Cuando esos pastores, ancianos o líderes hablaban, exigían ser escuchados como si hablara el mismo Dios. En las homilías clementinas de don Clemente, que ya lo hemos mencionado aquí, las instrucciones que se dan a un superintendente con respecto a los creyentes son las siguientes. Abro comillas. Por tanto, la sumisión habrá de salvarlos, pero la desobediencia les acarreará el castigo del Señor, ya que al presidente, superintendente, presidente, líder máximo, se le ha confiado el lugar de Cristo, por lo que en efecto el honor u honra mostrados a este presidente superintendente se consideran como dirigidos a Cristo y mediante Cristo a Dios, dicen las homilías. Y lo que he dicho, sigue diciendo, es que esos hermanos no pueden ignorar el peligro en el que incurren al desobedecerle, ya que quien desobedece sus órdenes, a Cristo desobedece. Y quien desobedece a Cristo, ofende a Dios. Un comentarista bíblico dice, la necesidad de comprobar toda enseñanza a fin de llegar a una convicción personal en cuanto a la verdad, el hacer uso de la propia conciencia cristiana y la necesidad de sentir un profundo sentido de la responsabilidad personal hacia Dios por las creencias, actos y manera de vivir fueron reemplazados por el énfasis a la sumisión, a la autoridad humana constituida.
el centro visible de la unidad. Pronto se olvidó la orden expresa de ser libres, que eso lo dicen las Escrituras, ustedes son libres. Se olvidó esa orden, porque era una orden expresa de ser libres, porque Cristo nos había comprado a un alto precio, dice la misma carta de Pablo a los Gálatas, porque lo que ofreció Cristo para que nosotros fuéramos libres fue la propia vida de Cristo. Dice Pablo, para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5.1. Eso estaba dirigido obviamente a lo que pasaba en esa época, que todavía pasa, que es estos líderes religiosos que quieren subyugar y quieren atormentar y quieren esclavizar a quienes buscan a Cristo. La orden es: no se dejen oprimir. Ustedes son libres, dijo Jesús. Entonces, la autoridad, que como lo hemos dicho aquí, existe, pero una autoridad para el servicio, no para subyugar ni para que otros nos obedezcan. La autoridad para el servicio y la edificación mutua fue pervertida, fue derivando hacia una autoridad para subordinar, para controlar, para dominar. Un proceso destructivo no solo de la libertad cristiana, sino del auténtico espíritu del cristianismo y de la hermandad cristiana, como lo hemos mencionado aquí. Contrario al trasfondo histórico ya expuesto, al tratar sobre la posición de cualquiera que sirve en alguna capacidad de una congregación, el comentarista Lightfoot observa o dice que, según la Escritura, abro comillas, su cargo es representativo y no vicario, el cargo de esta autoridad, si quieren ponerle así. Su cargo es representativo y no vicario, no se interpone entre Dios y el hombre de tal manera que la comunicación directa con Dios sea suplantada por una sola persona o que su mediación venga a ser indispensable para los demás. Creo que está muy claro. Esto quiere decir que nunca los hombres pueden reclamar injusticia que, como dice varios líderes cristianos, autores cristianos, dicen, puesto que somos los subpastores de Cristo, se nos debería dar el mismo trato que al propio pastor. Nunca deberían ponerse en cuestión nuestras instrucciones como se cuestionarían las de Él, porque es a través nuestro que se tiene una relación con Dios y Cristo, y por tanto, si se desea la aprobación y la bendición de Dios, se debería permanecer en completa sumisión a nuestra dirección. Sean agradecidos para con nosotros por todo, permanezcan tranquilos y no sean rebeldes. Eso dicen los líderes cristianos de las denominaciones, casi de todas hoy en día. Si se desecha al que tiene la autoridad delegada por Cristo, se desecha al mismo Cristo. Eso es absurdo, ridículo, es una herejía. Afirmar eso va directamente en contra de los consejos del apóstol Pedro a sus compañeros ancianos, mayores de edad, cuando les dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Jesús dice que es pastor y príncipe de pastores, que el término pastor, lo recuerdo, es gobernante. Los reyes de la antigüedad, del Antiguo Testamento, la palabra que se usa, esos son pastores, son poimen. Entonces, incluso puede haber poimen no cristianos hoy en día, gobernantes, príncipes, lo que sea, son gobernantes. Y el príncipe, el que tiene derecho, el que sí tiene derecho a gobernar, es Jesús. Por eso le llama al príncipe de los pastores, no es que tenga subpastores, como dicen muchos. Entonces, la enseñanza de obedecer a un hombre como si fuera el mismo Cristo, pervirtiendo la instrucción del mismo Jesús, es uno de los axiomas de los primeros padres, entre comillas, los primeros padres de la iglesia. Ellos utilizaron eso para preparar el camino a la iglesia romana. Por supuesto, es utilizado hoy en día por todos los líderes religiosos para su manipulación
diabólica, perversa de las voluntades de los hombres. Entonces, a los cristianos que solamente aceptamos la autoridad de Jesús, que es el axioma bíblico, la enseñanza bíblica, la enseñanza de Jesús, se nos señala como extraviados, como rebeldes, como locos, como fundamentalistas, incluso como apóstatas. Nos vemos en el siguiente estudio.